Hola, ¿cómo está? Muy bendecido, muy bienvenido. Si usted está viendo este en vivo a través del YouTube o lo va a ver en diferido, bueno, le queremos mandarle un saludo en esta noche. Estamos muy contentos porque seguimos celebrando, seguimos de fiesta, seguimos en esta maravillosa fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de los panes ácimos o como se dice en hebreo, Hat Matzot. Así que bueno, somos la compañía 6 y quería saludar a quienes me acompañan en esta noche, que son parte de la compañía. Yo soy la pastora Evelyn, capitana del escuadrón Emuná y capitana de este hermoso equipo. Bueno, quiero saludar entonces a mi capitana. Salud, amada. Bendiciones, amados. Mi nombre es Nolvia y soy capitán del Escuadrón Chama y los saludo en este día de fiesta y espero que todos puedan estar disfrutando de esta hermosa fiesta en el Señor. Amén. También saludamos aquí a nuestro varón valiente, esforzado, que viene del trabajo, pero a celebrar, ¿cierto? Amén, así es. Mi nombre es Avercio Barraza. Venimos en este tiempo también a celebrar esta fiesta que se está celebrando y para que estén ahí cada día colocando más atención a lo que va a entregar el Señor en nuestras palabras, el mensaje cada día que sea bien fluyendo para todos. Así que los bendigo, que sea una noche espectacular, como cuando lo escuchen en YouTube o en Facebook, en cualquier redes sociales, pero que ahí estén escuchando el tiempo de la fiesta del Señor, que es la fiesta de Pesaj. Bendiciones. Bendecido, sí. Bueno, así como contaba recién nuestro capitán Aversio, toda esta temporada se le llama temporada de Pesaj, ¿cierto? Sin embargo, Pesaj dura solo un día y dura 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Y luego de esta fiesta viene la fiesta de Bikurim o la fiesta de las primicias. Bueno, todas estas fiestas se cumplieron en nuestro Señor, en nuestro Mesías se cumplieron. Pero nosotros las celebramos porque la palabra dice, Dios instruyó al pueblo y dice que tenemos que celebrar estas fiestas por siempre y tenemos que enseñarla a nuestros hijos y que cuando nuestros hijos nos pregunten, nosotros tenemos que decirle la verdad de lo que se está celebrando. Bueno, por eso mismo queríamos compartir hoy día algunas cosas que son parte de la historia. El otro día hablábamos cuando empezamos con la fiesta, la primera fiesta que era Pesaj, hablábamos ahí ese día de que es importante conocer la historia porque la historia es la que nos une como pueblo, como cultura, la historia. Entonces, muchos de nosotros hemos escuchado la historia, ¿cierto?, de las 10 plagas, todo lo que ocurre en este tiempo. Esta fiesta lo que recuerda es la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Porque ellos estaban esclavizados, estaban oprimidos, y por eso es que el pueblo comenzó a orar. Ellos habían olvidado de quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque habían pasado 430 años, pero lo recordaron mientras mayor opresión hubo. Y ahí comenzaron entonces a recordar y empezaron a orar y empezaron a pedir a este Dios. Entonces, este Dios fuerte y valiente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces se manifestó. ¿Y cómo se manifestó? A través de plagas. Él lo que quiso fue mostrar su poder. Quiso que su pueblo lo conociera, porque su pueblo no lo conocía. Y necesitaba que el pueblo conociera al Dios de poder. Entonces él se manifestó. De hecho, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, nos damos cuenta que una de las primeras cosas que ocurre es que le pide a Moisés que vaya al faraón y le dice, bueno, que meta su mano y también le habla lo de la vara. ¿Recuerda? Le dice que la vara la tira al suelo y ésta se iba a convertir en serpiente. Una de las cosas importantes o que me llamó mucho la atención después cuando estábamos estudiando acerca de las plagas es que el Señor pide que se convierta en una serpiente porque la serpiente estaba en el báculo del faraón. Dice, los estudiosos dicen que la imagen de la serpiente representaba a un dios que era Temutis, la diosa protectora del faraón.
Entonces dice que cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente y además se la comió, entonces lo que estaba mostrando era el poder. Porque claro, los magos, los hechiceros que estaban con el faraón pudieron también convertir una vara en serpiente, pero aún así la de Dios se comió la serpiente, mostrando de esa manera que aunque puedan imitarlo, el Señor siempre va a ser mayor, va a tener más poder, es más poderoso que todo lo que pudo haber tenido este pueblo en ese tiempo. Era un imperio, el imperio egipcio era un imperio, por lo tanto tenía mucho poder y por lo mismo todos sus dioses eran muy, muy poderosos para el pueblo, muy conocidos y hacían ofrendas. Entonces, cuando Dios comienza a hacer esto y empieza a destruir eh, Dios por Dios, entonces es como que todo el imperio comienza a desajustarse. ¿Cierto, Nolvia? Estábamos estudiando con Nolvia y Nolvia empezó a encontrar cada uno de los dioses que se fueron destruyendo con las plagas. Nosotros quedamos sorprendidas mientras íbamos estudiando. Nolvia, cuéntanos de los Amén. dioses que empezaste a encontrar. Bueno, sí, hay varios, voy a nombrar algunos, ya para no alargarnos tanto, pero bueno, uno de los dioses es Ahipi, Osiris, que era el dios del Nilo. Fue castigado por las plagas, ¿cierto?, de sangre. Y Dios ahí doblegó uno de los dioses. Y cada dios tenía un poder. Y eso nos habla también de nuestra actualidad. Yo me voy a la actualidad y cuando lo veía y decía, muchos dependemos de ciertas cosas. Y en ese tiempo, como la pastora decía, el Señor tenía que mostrarle no solo al faraón, no solo a los egipcios, quién era Dios, sino a su pueblo. A su pueblo tenía que demostrarles quién era Él. ¿Por qué? Porque el pueblo igual estaba en un lugar donde había idolatría, donde se adoraban dioses que no era Él. Entonces, de una manera tenía que destruir todo aquello, tenía que mover los cimientos de aquellos dioses. Por ejemplo, el dios Ra, que era el dios del sol, fue castigado con la plaga, ¿cierto?, de la oscuridad cuando estuvieron en tinieblas. Entonces, el sol fue tapado, entonces todo aquello que ellos adoraban fue caído, murió, cayó. Entonces, no era un Dios que pudiera defenderse como nuestro Dios, y a pesar de que los magos hacían cosas para poder hacer lo mismo, nunca fue igual. Cuando quisieron hacer lo mismo con el tema de los insectos, de los mosquitos, ellos hicieron lo mismo, pero no pudieron, y ahí reconocieron, oye, él tienen un Dios vivo, tienen un Dios poderoso, y aún así el faraón lo escuchó y su corazón siguió duro. Había una diosa, ¿cierto? Eh, Sekhmet, que era la diosa de la enfermedad, de la curación, de la venganza, del odio y de la guerra, con los tumores, con las úlceras. Esta mujer, esta diosa fue golpeada, pero, y como decía la pastora, el orgullo del faraón, el orgullo egipcio de tener dioses tan poderosos según ellos, según su creencia. Y nosotros a veces igual forjamos orgullo según nuestra creencia, según lo que nosotros hemos aprendido, según lo que nos han enseñado, según la tradición de nuestras familias, vamos formando orgullos. Y esos dioses tienen que caer ante nuestro Dios, no pueden estar primero esos dioses que nuestro Dios. Y algo que aprendí, yo dije, Señor, tienes toda la razón, porque muchas veces nosotros hemos puesto la idolatría aún en nuestras casas, aún conociéndote, hemos caído en la idolatría y hemos dicho con cosas pequeñas, muchas veces decimos, privilegiamos, no sé, el trabajo, el dormir, eh, otras cosas, antes de estar con Él, de adorarlo a Él. Y a través de cada plaga, el Señor le mostró al pueblo y a los egipcios, y nos muestra hoy también a nosotros quién es Él, su esencia, no que es un Dios vivo, que es un Dios real. Entonces, no, eran señales y maravillas que dio nuestro Yahweh.
para doblegar a la voluntad del faraón, pero también estaba probando los corazones del pueblo que clamó en la aflicción. También lo estaba probando porque era muy difícil. Cuando yo ahora que trabajo, yo me doy cuenta que qué es lo que reina afuera. Porque mientras uno está en su casa, con sus hijos, con su familia, es otra cosa. Pero tú sales fuera y tú te das cuenta qué reina afuera, qué Dios hay afuera, a quienes aclaman afuera. Entonces, ahí uno se da cuenta de que estás viviendo en un mundo muy corrompido, fuera de lo que uno a veces se acostumbra, de su zona de confort. Y ahí tú te das cuenta de que el Señor te dice, mira dónde estás, mira los pasos que das. Entonces es importante esta parte cuando yo la leía, cuando la pastora dijo, vamos a hablar de las plagas y de los dioses que el Señor quiso derrotar, pero más que derrotar, demostrarle al pueblo que esos dioses no existían, no existían, solo eran idolatría, no tenían el poder que Él tiene. Entonces, ha sido maravilloso. También ellos tenían un dios que se llamaba Nut y Chut, que era una deidad del cielo y de la tierra. Entonces, todos esos dioses fueron atacados con las plagas, con la plaga de langosta, con la de ranas. La de ranas se llama Heket, que era la diosa de la fertilidad. Entonces, y ellos no podían, según su creencia, los egipcios no podían matar las ranas. Entonces, y tener que matar una rana, ir contra lo que ellos creían. Entonces, ellos tuvieron que doblegar su propia ley que ellos tenían. Entonces, para el pueblo fue algo fuerte, algo que los llevó quizás a ver más allá, pero aún así no se doblegaban. Aún así, el pueblo seguía, bueno, Faraón sobre todo, seguía diciendo, no, no se van de acá, son míos, me pertenecen. Sí. Bueno, así mismo ocurre con nosotros. Nosotros, como decías tú, cuando nosotros estamos fuera de nuestra casa y vivimos en el mundo, bueno, la palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos ahí, y uno ve esa opresión como la que ejercía el faraón, o sea, el pueblo le pertenecía a él. Y uno cuando sale, realmente uno en su trabajo es como que le pertenece porque te piden un montón de cosas que tienes que hacer, que tienen que ver con leyes, que tienen que ver y con todo un movimiento humanista que en el fondo lo que engrandece es a la persona y no a nuestro Dios, si tú te das cuenta. Entonces, todos estos dioses, los mismos dioses que Dios derrotó en, en Egipto, ¿cierto? En este tremendo imperio que había, estos dioses se han ido levantando con otros nombres, pero se han ido levantando y de alguna manera también, lamentablemente, han entrado a nuestras iglesias de forma camuflada, de forma debajo de la puerta, por decirlo de alguna manera, han entrado, como por ejemplo todo este movimiento feminista, eh, todo el movimiento políticos que se han ido metiendo también en las iglesias. eh, Hacen ver estos mismos, cómo se levantan estos mismos dioses. El culto al cuerpo, el sacrificio de los niños, o sea, los mismos dioses se han ido cambiando de nombre, de movimiento, pero siguen siendo los mismos. Y necesitamos entonces que el Padre pueda venir, levantarse una vez más y con su poder derrotar y demostrar que Él es el único Dios de poder y que no hay otro que tenga más poder que Él. Esta fiesta es el Señor nos pide que dejemos la levadura. Lo que hace la levadura es que crezca, ¿cierto? La levadura, cuando ponemos la levadura en el pan o en la masa, es para que la masa crezca, duplique o triplique su crecimiento. Y la verdad es que todo esto que estábamos hablando del imperio, el imperio tenía duplicado o triplicado su crecimiento, su valor. Y en el fondo Dios empezó a sacar su levadura, la levadura de los dioses, para poder bajar
todo lo que se había levantado y que no era de Dios. Si bien, como dices tú, esta enseñanza no era para el pueblo egipcio, sino más bien era para el pueblo de Dios, para que realmente lo conocieran al Dios de poder, el Dios que realmente no habían conocido, de oídas habían oído a través de la historia con Abraham, Isaac y Jacob, pero no habían tenido un encuentro. Entonces ellos pidieron este encuentro. Y ahí Dios, bueno, Dios los saca con mano fuerte, con mano poderosa, mostrándole su poder y les dicen, van a celebrar este tiempo, van a celebrar esta temporada, pero en esta temporada yo necesito que ustedes hagan una cosa, y es que saquen la levadura, que se limpien para que puedan llegar a mí. Y lo primero fue sacar los dioses, sacar esta idolatría. Eso fue lo primero. Y lo otro era ir caminando en estos 7 días para ir sacando todo lo que ha crecido en nosotros. Podemos hablar como hablaba la pastora Tatiana el otro día de, de los fariseos, ¿cierto? De lo que dice Pablo. También en Pablo después habla del orgullo, porque son cosas que crecen en nosotros. Pero una de las cosas que donde podemos entrar y podemos saber que realmente está ahí es el fruto de la carne. Porque cuando hablamos de los frutos de la carne, es realmente lo que crece y es lo primero que podemos empezar a ver. Es lo que la palabra nos dice, como que lo primero que tenemos que observar, ver y dejar. Y esto le podemos llamar como la levadura en todas sus formas y crecimientos y algunos más adelante que otros, pero puede ser una levadura. Y por eso queríamos compartir también acerca de esto. ¿Cierto? No olvides que estábamos hablando de De los, las obras de del- la carne, de los frutos de la carne. los frutos de la carne. Dice, y manifiestas son las obras. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, de los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. Hablamos de los Eso, dioses. como decíamos, eran los mismos dioses de antes, pero en otras palabras, en otras, transformados y cambiando de época en época, han ido cambiando y están infiltrados. Lamentablemente nosotros muchas veces se alojan en nuestro corazón. Por ejemplo, una pequeña envidia puede ser pequeña para uno, pero muchas veces lo decimos, ay, que envidia tu pelo, pero a lo mejor tú lo decís como de, pero que somos, pero a lo mejor a veces sí hay algo en el corazón de alguien y eso puede traer dolor quizás en el corazón. O no sé, por cosas pequeñas. Yo siempre he dicho que muchas veces nos cuidamos mucho, pero a veces hay cosas tan pequeñas que parecen tan inocentes, pero que detrás de ella puede haber algo más. Como lo que yo decía, ay, qué lindo tu pelo, me encanta. Me das envidia, pero de la sana, pero no hay envidia sana, o sea, es envidia. Y entonces, y eso tiene que salir de nuestros corazones, como decía la pastora, la levadura se multiplica. Yo he hecho pancito y se multiplica. De 1 kilo salen muchos pancitos. Entonces, eso, sacarlo porque se va multiplicando en nuestro corazón y, y trae guardar rencor, tener todas estas cosas a veces en nuestro corazón igual trae enfermedades a nuestro cuerpo. Se enferma nuestra alma y se enferma nuestro cuerpo. Y es importante a veces, como decíamos, ir sacando, ir reconociendo que tengo dentro de mí, que puedo sacar para que no me enferme, para que no traiga dolor y que el Señor sane aquello que está en mi corazón, trayendo eh, todas estas cosas que son muy fuertes y que hablamos a veces
Ya decía la profeta, el horóscopo, como cristianos viendo el horóscopo, y pasa. Y eso es parte de la hechicería. Pasa porque es algo, parece ser tan inocente y muchas veces podemos caer en eso. Y yo creo que es un llamado en este tiempo a sacarlo de nuestro corazón y confesárselo al Señor. Señor, lo hice inocente o no, pero lo hice. Y pedir perdón para que vaya sacando eh, eso de nuestros corazones, saliendo de nuestros pensamientos, de todo aquello que está en nuestro corazón. Amén. Amén. La verdad es que cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿cierto? Siempre hay una frase que a mí me quedó marcada para siempre, que es la que conocí cuando me convertí. Y es que nuestra mayor guerra siempre va a ser entre nuestro espíritu renacido y nuestra mente entenebrecida. Y Dios tuvo que hacer eso con el pueblo, ¿cierto? Y por eso que nos pide seguir haciéndolo. Porque nosotros siempre volvemos, siempre intentamos volver al pasado, intentamos volver a lo que teníamos o a lo que venía. Y, y cuando empezamos a ver, por ejemplo, los primeros frutos de la carne que tú leías, orgía, adulterio, fornicación, lascivia, y todo eso se practicaba mucho en ese tiempo, sobre todo cuando se hacía la adoración a ciertos dioses. Y era muy común, pero eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. Y nosotros lo podemos ver quizás en nuestras casas muy lejano, ¿cierto? Porque no lo tenemos, porque estamos aquí, pero usted puede darse cuenta que cada vez todo es mucho más evidente. El otro día incluso en un partido de fútbol hicieron un acto satánico en un partido de fútbol. La gente que fue al estadio hizo un acto satánico poniendo incluso una cruz de esas que usan ellos, perdón, no una cruz, una estrella. Entonces, cada vez todo es más evidente. Y en todo esto que hemos visto, ¿cierto? Nosotros nos vamos contaminando. Dios lo que quería era que el pueblo pasara de un reino al otro reino. O sea, que pasara del reino de las tinieblas en el fondo al reino de la luz admirable. El pueblo no pudo cambiar todo, por eso que no pudieron entrar a la tierra prometida y caminaron 40 años, pero no es más diferente que nosotros. O sea, igual nosotros nos damos golpe muchas veces con lo mismo y por eso Dios nos tiene que recordar año tras año esta fiesta y esta temporada de poder, de poder sacar todo lo que ha ido entrando en nosotros a través de idolatrías, a través de ídolos, de dioses que no nos damos cuenta muchas veces que estamos en medio o inmersos dentro de esto, y otros que se han ido levantando en nuestras vidas tan cotidianamente, tan cautelosamente como los celos, la contienda, la ira, la envidia, el orgullo, el orgullo por ser mejor que el otro, la envidia porque lo que hablabas tú recién, el, el querer aparentar, los celos, eh, la, cuando se habla mal de la gente, o sea, tanto que hay realmente, por eso que Dios nos tiene que recordar todos los años, o sea, quita la levadura, tienes 7 días para orar, 7 días para recordar que es la levadura que ha ido creciendo en ti para que sea quitada de ti, para que la limpies. ¿Qué es lo que ha ido creciendo? Como recién tú decías, eh, falta de perdón también puede ser una levadura, porque se multiplica. La falta de perdón, eh, la habladuría, las mentiritas chicas, las mentiritas blancas que le llaman incluso, que va creciendo en mí, que se multiplica, que no es del reino de Dios. Porque claro, nosotros tenemos al Señor, a Jesús, entonces existe la gracia, pero a veces pasa a la gracia a ser una desgracia cuando realmente no entendemos
que la gracia no significa que yo puedo seguir viviendo como vivía antes de conocerlo. Y por eso tenemos estas temporadas, por eso que Dios nos pide que recordemos, que nos limpiemos. De hecho, si vamos a la palabra, ellos piden que todo sea limpiado de la levadura. Así se celebra esta fiesta, que todo, incluso lo físico, o sea, la casa, se limpie de la levadura. Uno de los rituales de los judíos es limpiar toda la casa. Ellos usan otros utensilios de cocina, de hecho, para estas fiestas. No usan los mismos, porque los otros ya están contaminados. Y todo distinto, usan ropa diferente, usan calzado distinto, la loza, la cocina, las ollas, todo. Limpian la casa, es como el aseo de primavera, que yo le llamo en mi casa como el aseo de primavera, que cada vez que hay primavera como que me pongo a hacer aseo profundo. Hacen aseo profundo porque tienen que sacar toda la levadura que hay en sus casas. Y en la palabra también lo dice, no es tan específico como lo hacen ellos, pero la palabra dice que hay que sacar toda la levadura de la casa. O sea, todo debiésemos limpiar, porque lo físico se ve, pero lo de acá no se ve. Y lo de acá también es levadura. También perjudica, también se multiplica, también crece. Y si yo crezco, Dios no crece. Porque si yo crezco es porque el yo está creciendo. Y si el yo está creciendo, significa que el señorío no está en mi vida. O sea, el Señor no está siendo mi Señor. Yo estoy haciendo mi señora, pero Dios no está siendo el Señor. Entonces tenemos que sacar esta levadura. ¿Y qué es lo que viene a contrarrestar todos los frutos de la carne? Aversio. Amén, pastora. Bueno, dice, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí el Señor dice que es amor, ¿cierto? Dice que es el gozo, dice que es la paz, el shalom de nuestras vidas, ¿cierto? La paciencia, la benignidad que los da el Padre, la bondad, la fe. La fe es la fe que tenemos nosotros que podemos ver lo que no se ve. ¿Por qué? Porque creemos que el Padre, Él está siempre con nosotros. Él es el que los amó, Él es el que los resguardó, el que siempre los guarda de todo peligro, de todo mal. Como decía recién el espíritu de la carne. Pero el Dios es, dice el espíritu del amor, que es el amor que tuvo el Señor, como decía nuestra pastora recién, ese amor que tuvo tan grande el Señor, que se entregó a sí mismo, que fue en una fiesta que Él se entregó por nosotros, se hizo a sí mismo por nosotros y, y entregó ese amor, entregó ese gozo, entregó esa paz, esa paciencia por nosotros. Y, y nosotros les preguntamos hoy en día, si usted está esperando algo que ya le declaramos, le declaran una palabra, le dice el Señor, le dice esto, y usted a veces no tiene paciencia. ¿Por qué? Porque quiere que el Señor le dé al tiro lo que Él le quiere revelar. No en la oración, no tener una comunión con Él, no que queremos a veces la bendición al tiro. Pero no, dice que hay que tener esa paciencia que el Señor los da, esa benignidad, esa mansedumbre, esa templanza, pues cuando esa mansedumbre, cuando tenemos, como decía recién la pastora, los conflictos, esas cosas nosotros tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener templanza, porque el amor de Dios es tan grande que Él lo entregó a sí mismo por nosotros. Y contra tales cosas dice, no hay ley, no hay ley. Si yo le leo Corintios 5:21, que dice así la palabra del Señor. Corintios 5, segunda de Corintios 5:21, dice, aquel que no conoció pecado,
por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El Señor se hizo pecado, ¿para qué? Para hacer justicia de nosotros, ¿para qué? Para perdonarlo, dice, para perdonar nuestros pecados y de llevar todo lo que Él, nosotros dejarlo libre de todo esto. Entonces dice, 21 dice, pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces estamos ahí justificados en el Señor. Y entonces, si leemos Juan, Juan, yo tengo Juan por acá, este me perdió. Juan, Juan, Juan. Acá. Juan 3:16. Aquí dice el Señor, dice, ¿por qué de tal manera amó Dios el mundo? Dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Señor dice que se entregó, dice, por todos nosotros, por todo, en este tiempo, y sigue el Señor entregándose a sí mismo por nosotros. Como decía otra pastora recién, como cuando todo lo que se hace, lo que se echa, si nosotros echamos la levadura a la palabra para que la palabra fluya, se va a convertir mucho más de lo que nosotros hemos convertido. Lo que dice el Padre, lo que dice que Él amó al mundo, dice, lo amó, no hizo nada, no dice, no quiero al mundo, dice, no, lo amó, de tal manera que mandó a su Hijo, se entregó por nosotros, a sí mismo, y lo creo, dice, para que tengan vida eterna. Y eso le damos gracias al Señor, porque el Señor es el que tiene siempre, tuvo la disposición de, de recuperar lo que había creado, lo que había hecho con sus manos, lo que había transformado. Amén. 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 Así es, nosotros tenemos que procurar que el fruto del Espíritu es el que abunde. Y de a poco ir sacando los frutos de la carne, ir dejando el pasado atrás, cambiando y siendo transformados de un reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Siempre hay algunas cosas que van creciendo en nuestras vidas, algo que ha ido leudando en nuestros corazones, en nuestras vidas, que a Dios no le agradan. Y este es el tiempo para poder ir dejando todo eso atrás. Esto es una fiesta que ya se cumplió. Esta es una fiesta que nuestro Mesías la cumplió. Una fiesta que nosotros estamos recordando la historia. Estamos recordando lo que el Padre quiere de nosotros cada día. Es una temporada que nosotros compartimos con nuestros hijos, con nuestra familia y le enseñamos la historia. Por eso que la compartimos, porque le enseñamos la historia, pero también le enseñamos lo que el Padre quiere de nosotros para este tiempo. Pero esta fiesta se cumplió. Se cumplió en nuestro Yeshua. La palabra dice que el 14 de Aviv iba a ser Pesaj. El 14 de Aviv el sacrificio del cordero se hacía y, y su sangre se ponía en el dintel de la puerta. Y el día 15, entonces comenzaba la fiesta de los panes y levadura, de sacar todo lo que era el pecado de nuestras vidas. Y se cumplió en Jesús, que Jesús se presentó sin pecado. Él fue nuestro pan sin levadura. Él se presentó así sin levadura por nosotros. Se presentó sin pecado, sin mancha, como recién leía nuestro capitán Aversio. Él se presentó sin mancha y se presentó por nosotros de esa manera. Por lo tanto, esta temporada profética se cumplió en él. Él fue el que él fue presentado sin mancha, sin pecado, por nosotros en esta fecha. Y él en esta fecha él fue sepultado. Y la palabra dice que él resucitó. Y su resurrección fue en la fiesta de Bikurim, en la fiesta de las primicias,
porque Él se presenta como primicia por nosotros. Por eso que estas fiestas se cumplieron, tuvo un cumplimiento completo. Él se presentó. Él fue sin mancha y sin pecado, para que nosotros, estando destituidos de la gloria de Dios, pudiéramos estar frente a Él, pudiésemos estar aquí, presentarnos delante de Él. Su sacrificio nos concedió el volver al Señor, el volvernos a Él, el llegar a su corazón, el poder verlo cara a cara, el poder disfrutarlo. El velo se rasgó y tenemos entrada libre donde Él. Aún en mi corazón con cosas que hay que sacar, cosas que hay que ir dejando fuera, que no leuden lo demás, hay que ir haciéndolo siempre, cada día, pero su gracia es la que me guarda. Su palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Su amor, su sacrificio nos cubrió, nos envuelve, nos limpia, nos redimió. Nos redimió para una vez más poder estar celebrando, disfrutando estas temporadas. Gracias a nuestro Yeshua, gracias a nuestro Mesías, a este plan de redención que tenía nuestro Dios, que nos hizo libre para poder estar con Él, para poder llegar a Él. Pero estas fiestas nos recuerdan que que hay cosas que tenemos que seguir haciendo, seguir trabajando, seguir limpiando, seguir despojándonos para poder llegar a la altura del varón perfecto. Así que seguimos y seguimos disfrutando estas temporadas. Seguramente mañana tendrá otra enseñanza, aparte de todas las enseñanzas que hemos estado recibiendo en estos días. Seguimos disfrutando, seguimos celebrando. Luego viene la fiesta de Bikurim y comenzamos la cuenta de Omer para llegar a la próxima fiesta que también se cumple o ya se cumplió, que es la fiesta de Shavuot. Así que seguimos. Queremos desearle una linda fiesta, una linda temporada. No se olvide, no pase por alto estos tiempos proféticos maravillosos. No los pase por alto. Recuerde siempre que son fiestas que el Padre instituyó, que el Padre las puso para poder recordarlo, amarlo y seguir caminando hacia el camino trazado por nuestro Padre. Así que no se olvide seguir celebrando. Nos despedimos entonces. Ahí, capitana Nolvia, te puedes despedir, Aversio, para poder terminar orando. Eh, Nuestro sean capitán ora muy por nosotros y terminamos. sean muy bendecidos. Muy bendecido. Aversio. Que sea muy bendecido, que esta enseñanza le llegue a sus corazones y sigamos aprendiendo mucho más. Bendiciones. Aversio, ¿puedes orar para cerrar? Amén. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu enseñanza, por tu palabra cada día, papito amado, porque usted, Señor, es el que los lleva más allá a otro plan, Padre Celestial. Bendecimos este tiempo, Señor Jesucristo. Reguardamos este tiempo, Señor, porque solamente usted es el Rey, el Señor de señores. Padre, a quien tenemos que adorar, a quien tenemos que decirle, Señor, tú eres el Dios vivo de nuestras vidas, el que cada día se manifiesta, Señor, con tu presencia, con tu amor, con tu paz, con tu gozo, Señor Jesucristo. Tú, Padre, eres el único a quien tenemos que darle la gloria, la honra, papito amado. Bendecimos este tiempo, Señor Jesucristo. Bendecimos esta conexión, Padre Celestial, para que toque a otros corazones, papito amado, cuando lo escuchen, Señor, que la presencia del Espíritu Santo esté afluyendo sobre ellos, Señor Jesucristo, sobre sus vidas, Padre Celestial, que sea de bendición, Señor, para aquel que lo escuche, papá amado, por primera vez, Señor. Padre, sea usted hablando, Señor Jesús, sea usted, Señor, transmitiéndolo, Padre Celestial, por YouTube, por redes sociales, por Facebook, Padre Celestial, por todos los medios, papito amado, porque usted, papá, el que cada día habla por nuestros labios, habla, por Señor Jesús, por nuestras vidas, Señor Jesucristo. Bendecimos este tiempo. Le damos gracias, Padre Celestial, porque usted es el único,
el que se entregó a sí mismo por nosotros, aquel Señor que dio la vida por nosotros en esa cruz del Calvario, Padre Celestial, que se entregó, Señor, por lo que había hecho, por lo que había creado, Padre Celestial. Los dio, Padre, acceso, Señor, de nuevo a usted, papito amado. Gracias le damos, bendito Rey, porque solamente a usted le damos la gloria, le damos la honra, Padre amado. Bendecimos, Señor, y damos gracias por este tiempo maravilloso. Que sea usted la gloria y la honra para usted siempre, papito amado. Damos gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Que sean bendecidos. Amén. Sí, shalom para todos. Felices Shalom. fiestas. Besitos. Para todos. Besitos, shalom, shalom.